Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Guayú y más cositas. Me llamo Mari Carmen y quiero compartir con ustedes todo lo que he aprendido hasta ahora de esta técnica Guayú. Vamos a hacer este bolso. ¿Os atrevéis? Nos vemos en los tutoriales. Aparente pues es es un hilo de algodón del número 5, lo trabajo con doble hebra. Es más fino que el hilo guajiro, tiene menos cuerpo, el hilo guajiro es como más recio, pero también da buen resultado, ¿vale? La aguja que utilizo del 1,75 es un poquito fina, es más fina de lo que se recomienda para utilizar en este hilo, pero es que este tejido tiene que ir apretado, tiene que ir tupido. Entonces siempre es conveniente utilizar una aguja de una medida inferior a la que se aconseje. He escogido estos dos colores. De momento vamos a empezar con dos colores, es nuestro primer bolso, vamos a empezar desde cero, entonces vamos a hacerlo sencillito. Vosotros podéis escoger los colores que os gusten, beige con marrón queda muy bonito, blanco y azul, eso ya queda a vuestra elección. Yo he escogido estos dos. Y también quiero explicaros una cosita antes de empezar. Nosotros vamos a trabajar, vamos a ver si aquí lo podemos ver, aquí. Nosotros vamos a trabajar en círculo, ¿vale? El tejido guayú se teje en círculos, continuado, como un caracol, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por un anillo central y luego vamos a ir aumentando puntos, porque la idea es que nos quede pues una base plana, que sería la base de nuestro bolso. Si dividimos, vamos a empezar con un anillo de 8 puntos. Entonces, si esto lo dividimos en 8 partes, 8 porciones o segmentos, vemos que a medida que se va agrandando, pues estas líneas se nos van separando. Eso quiere decir que nuestros aumentos cada vez irán más distanciados. De tal forma que en nuestra primera vuelta haremos 8 puntos, pero luego en la siguiente, a ver si lo podemos ver, en la siguiente haremos todo aumentos, lo que significa que tendremos 16 puntos. Y luego en cada vuelta vamos a ir haciendo aumentos. En una vuelta 1 punto un aumento, la siguiente 2 puntos un aumento, 3 puntos un aumento, así iremos aumentando o distanciando nuestros aumentos de tal forma que en cada uno de estos segmentos vamos a tener un aumento, ¿vale? Pero claro, cada vez más distanciados a medida que vayamos agrandando nuestra base. Un anillo mágico para las que apenas están empezando. Voy a ir un poquito más despacio, ¿vale? Cogemos el cabito, lo sujetamos aquí, en la palma o en la parte interna de nuestros dedos. Con este envolvemos nuestro dedo, así, como si fuéramos a hacernos un nudo. Donde se cruza, lo sujetamos aquí y con nuestra aguja introducimos por este lado, por debajo, ¿vale? Enganchamos el hilo, enganchamos de nuevo aquí y sacamos el punto. En verdad esto no es un punto, ¿vale? Esto es un nudo inicial para fijar nuestro trabajo. Ahora vamos a empezar a hacer nuestro primer punto. Metemos la aguja por el interior del anillo. Al otro extremo, al otro lado, tenemos la hebra. La vamos a enganchar y la traemos a nosotros. Ahora tenemos aquí dos lazadas. Enganchamos la hebra, la hemos pasado por encima del anillo, ¿vale? Enganchamos la hebra y sacamos las dos lazadas. Ahora sí tenemos un punto. Ese es nuestro primer punto, ¿vale? Para que no nos confundamos y sepamos cuál es nuestro primer punto, podemos ponerle un marcador, aquí en este punto. ¿Que no tenemos marcador? Pues podemos improvisar. Podemos usar un clip, por ejemplo, abriríamos aquí un poco la punta y engancharíamos. O una horquilla de pelo, también nos puede servir. Eso es improvisando. Bueno, hemos dicho que vamos a hacer 8 puntos. Ya tenemos el primero. Ahora vamos al segundo. 2. Por dentro del anillo, enganchamos, traemos hacia nosotros, enganchamos por encima. Y aquí ya tenemos 1, 2 y 3. Si veis, el punto es como una espiguita. Pues cada espiguita es un punto.
Vamos a por el cuarto. Vamos a por el quinto. 6. 7. 8. Ya tenemos nuestros 8 puntos. Lo que vamos a hacer es el cabito este, que en un principio sujetamos, pues ahora vamos a tirar. Tiramos del cabito y miren lo que ocurre. Se nos ha cerrado nuestro anillo. Ahora quitamos nuestro marcador. Como ya vemos dónde tenemos nuestro primer punto, vamos a quitar el marcador. Vamos a pinchar en ese punto, pero no vamos a pinchar las 2 hebras o el punto entero, sino que vamos a pinchar solo la mitad de atrás. ¿Estáis viendo? La mitad del punto. Eso es el tejido guayú. No se coge el punto entero, se coge solo la mitad de atrás y se hace el punto. Con lo cual nosotros no estamos cerrando una vuelta, sino que estamos trabajando en espiral. Continuamos aquí el primer punto y ahora vamos a seguir tejiendo. Para que se nos quede bien cerradito, vamos a tirar un poquito más del cabo y ya se nos queda nuestro anillo más cerradito. Bien, hemos hecho nuestro primer punto. Vamos a poner el marcador. El marcador, que no se nos olvide, porque si se nos olvida, luego nos perdemos, no sabemos cuál era el inicio de nuestra vuelta y ahí nos podemos ya complicar un poco. Bien, hemos dicho que el anillo mágico es de 8 puntos y que la siguiente vuelta vamos a hacer todo aumentos. ¿Qué son aumentos? Aumentos es hacer 2 puntos en cada punto, es decir, aquí, en ese punto, recordando que solo cogemos la parte de atrás del punto, ¿vale? Hacemos un punto y el aumento, es decir, 2 puntos por cada punto. Y al mismo tiempo, este cabito, para que no se nos quede ahí colgando, lo vamos a esconder. ¿Cómo lo escondemos? Pues lo vamos a poner aquí y vamos a ir tejiendo con él dentro. Hemos hecho 2 puntos, 3, y en el mismo agujero 4, el siguiente 5, en el mismo agujerito vamos a volver a pinchar, tendríamos 6, el siguiente 7, en el mismo huequito 8, aquí 9, en el mismo 10. Y si veis cómo vamos escondiendo el hilito, porque se va quedando por dentro. Hemos hecho 10, vamos a por el 11, en el mismo otro más, 12, 13, en el mismo 14, y en este último hacemos los 2 que nos faltan, que completaría la vuelta, y serían 16. Hemos completado la vuelta. Comenzamos nuestra siguiente vuelta. Y aquí vamos a incorporar el hilo con el que después vamos a trabajar más tarde. Ponemos nuestro marcador en el primer punto y vamos a incorporar el hilo que más tarde con el que vamos a trabajar y otro hilo más extra para darle un poquito más de fuerza. Lo colocamos así, junto con el resto del cabo que nos queda. Colocamos aquí, hemos hecho un punto. Ahora hay que hacer un aumento. Lo hacemos así, pasamos por encima, enganchamos el hilo
uno, ¿lo veis? Estoy pasándolo por debajo, enganchamos, traemos, subimos por encima y queda tejido por dentro. Estos hilos los ponemos para darle fuerza. Esto se le llama el alma del bolso. Siguiente es un punto. El siguiente, un aumento. Uno, dos. Vamos a hacer uno más. Un punto. Un aumento. Uno y dos. Y aquí vemos cómo nuestro hilo se nos va tejiendo en el interior. Lo que vamos a hacer es esconderlo. Vamos a tirar con mucho cuidadito que no se nos salga. Vamos a tirar de estos hilos. A ver que lo veamos. Así. ¿Sí ven? Despacito. Vamos a ir tirando hasta que queden aquí escondidos. Y así ya no molestan. ¿Vale? Bueno, pues toda esta vuelta vamos a seguir esa misma secuencia. Un punto, un aumento. Al final, cuando lleguemos aquí, tenemos que tener 24 puntos. Hemos llegado al final de la vuelta. Retiramos el marcador. Hacemos nuestro primer punto. Y volvemos a marcar. Ahora corresponden 2 puntos, un aumento. Este sería el segundo. Y un aumento. 1 y 2. Ahora hacemos 2 puntos. 1, 2. Y aumento. 1, 2. Repetimos. Venga. Un punto. 2 puntos. Ups. Y aumento. 1, 2. Así va quedando nuestro círculo. Al final de la vuelta, una vez lleguemos aquí, debemos tener 32 puntos. Aquí 32 puntos.